Bueno, ahora buenas tardes a todos y todas de nuevo. Este es un nuevo espacio dentro del doctorado en salud mental comunitaria, que abrimos un espacio de presentaciones de libros en el marco de nuestro doctorado. Y iniciamos este espacio de presentaciones de libros con un libro de quien, digamos, creara este espacio, la maestría, el Centro de Salud Mental Comunitaria Mauricio Goldenberg, y para nosotros iniciar esta cohorte de doctorado con el seminario de Emiliano Galende es un orgullo y un placer. Entonces pensamos que en este marco de este seminario era muy importante presentar uno de sus libros que yo creo que marcaron un acontecimiento en el campo de la salud mental comunitaria. Y ese libro, que era psicoanálisis, se llama Psicoanálisis y Salud Mental, crítica para una razón psiquiátrica, o crítica para una razón psiquiátrica, como las nuevas generaciones lo llaman, psicoanálisis y salud mental, que es un insumo central para comprender la epistemología del campo de la salud mental. Nosotros pensamos esto como un diálogo intergeneracional. Y un diálogo intergeneracional por quienes van a presentar este libro, que es la nueva edición de este libro de Emiliano, son dos jóvenes, digamos, que van a hacer una lectura y van a interpelarlo a Emiliano desde su propia lectura de este libro. Y son Tomás Pal y Emiliano Espósito, Esposto. Sí. Y quienes un poco nos van a invitar a todas y todos a repensar este libro. Nos acompaña también, digamos, de alguna manera también estamos más que agradecidos que está Paulo Amarante, que desde Brasil nos acompaña y que también se va a sumar a este diálogo intergeneracional. Y digo esto y muy brevemente porque voy a dejar que los presenten los editores de esta edición de textos vinculados a salud mental, que es Coloquio de Perros, que creo que va a ser uno de los sucesos más importantes en términos editoriales en el campo de la salud mental. Es que este libro que escribió Emiliano en el 90, a quienes somos de mi generación, nos interpeló fuertemente, ¿no? Porque yo creo que fue el primer libro que nos dio, digamos, aquellas conceptualizaciones, aquellas reflexiones, aquellos análisis para pensar epistemológicamente esto del cual se denominaba campo de la salud mental comunitaria. Y nos parece que esta propuesta epistemológica para pensar el campo de la salud mental comunitaria la instala fuertemente Emiliano con este libro, e instala fuertemente la epistemología por el cual pensamos salud mental comunitaria en esta universidad. Y muchas y muchos que veníamos desde el psicoanálisis, porque yo creo, y este es mi aporte generacional y después van a hacer ustedes el aporte generacional de ustedes, es que quienes veníamos del psicoanálisis por primera vez pudimos pensar y articular el campo de la salud mental comunitaria pensada desde una posición ética, política y una concepción de sujeto pensados de psicoanálisis. Para mí la potencia más fuerte que tiene este libro es que piensa, y que tiene este libro es que tiene este doctorado, de alguna manera es que piensa conceptualmente desde el psicoanálisis. Y eso le da una profundidad y una densidad para trabajar en esto que seguramente Emiliano va a plantear, cuál es la especificidad del campo de la salud mental, ¿no? ¿De qué se trata el campo de la salud mental? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se historiza? Hablábamos hoy en este contexto de memorias, claramente presentar este libro, esta nueva edición del libro, es un trabajo de memoria y un trabajo de relectura sobre las primeras conceptualizaciones que tuvimos aquellos que empezamos a incorporarnos al campo de la salud mental comunitaria desde una perspectiva académica, porque este fue un libro que tuvo una fuerte, marca en aquellos que realizaban el doctorado en salud mental comunitaria. Entonces, diciendo eso, que es la marca que a mí me dejó, digamos, ¿no? O sea, a partir de ese libro yo empecé a pensar diferente el campo de la cultura, el campo de la subjetividad, el campo de las políticas públicas, el campo del hacer salud mental comunitaria. Y qué mejor que hoy poder ver cómo reinterpretan, cómo leen
digamos, las nuevas generaciones este libro. Así que sin más, no sé si Tomás o Emiliano. Tomás. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por recibirnos y alojarnos en esta super casa de estudios que es la Universidad de Lanús y en el doctorado, que tuve el gusto de cursar. Bueno, por un lado, digamos, quisiera intentar ser minucioso, pero más bien escueto, así abrimos el espacio para conversar entre todos. Quisiera iniciar, digamos, este recorrido con una anécdota. Nosotros, la verdad es que estuvimos obsesionados con este libro durante casi una década, mucho antes de tener la editorial. Yo como estudiante ya estaba obsesionado con este libro, un libro que no se podía conseguir, un libro que circulaba entre todos, digamos, por su nombre y por lo que había implicado en la década del 90 cuando salió publicado, pero que nadie tenía. Yo, de hecho, el mío, el ejemplar de Paidós, se lo robé a alguien y lo tengo en casa. No había otro modo de conseguirlo que robándoselo a alguien o leyéndolo en fotocopias. Entonces, el inicio de este proyecto editorial que delirantemente llamamos Coloquio de Perros tuvo mucho que ver con también hacer una práctica de recuperación de libros que podrían considerarse de archivo, olvidados o perdidos, para que las personas más bien jóvenes, más jóvenes que nosotros, más jóvenes que yo, gracias Ale por llamarnos jóvenes ya a esta altura de las circunstancias, pudiera hacerse de ellos. Este libro fue uno de ellos. Elegimos, bueno, nosotros pensamos que era astuto cambiar el título e invertirlo. El título original de este libro era Psicoanálisis y Salud Mental para una crítica de la razón psiquiátrica. A nosotros nos parecía que ese título no era correcto. Es decir, vamos a decirlo mejor, no es que no era correcto, nos parecía que era mucho más potente invertirlo e incluso, sí, soberbio, digamos. Bueno, pero hay que pasar por ahí, ¿no? Tener la convicción de que podría hacerse otra cosa con eso que queríamos recuperar. Entonces, en todo este debate larguísimo y un tanto metafísico que tuvimos en relación al título, porque pensamos mucho, todo lo que pudimos durante el proceso de edición. Recuerdo que entonces llegaba el momento de llamarlo Emiliano, después de que él amablemente había accedido a darnos su libro para que lo publicásemos, unos jóvenes a quienes no conocía demasiado bien. Eso fue, un gesto de mucha valentía de su parte. Recuerdo que entonces tocaba llamarlo por teléfono y decirle a Emiliano, nuestra idea es invertir el título de su libro. Me tocó a mí porque soy el editor, entonces asumí el papel y lo llamé por teléfono. Para nosotros ese gesto era un gesto más bien revolucionario. Invertir el título y llamar el libro para una crítica a la razón psiquiátrica, que era de lo que el libro entendíamos se trataba, y no solo eso, sino invertir el subtítulo. No tanto psicoanálisis y salud mental, sino hacer una maniobra un tanto maliciosa para situar un poco mejor algunos problemas y ubicar el subtítulo en términos de salud mental y psicoanálisis, dejando salud mental con mayúsculas y psicoanálisis en minúsculas, algo que a más de uno me imagino le habrá causado un tanto de malestar cuando salió publicado. Pero eso respondía a una lógica y una discusión que para nosotros hoy es muy importante. Bueno, lo resumo, entonces lo llamé a Emiliano por teléfono, le conté cuál era nuestra hazaña en proceso y Emiliano me dijo, ese era el título original, pero por cuestiones editoriales en aquel entonces no pudo ser. ¿No? Me parece que hay un aprendizaje enorme, ¿no?, en relación a ese desfasaje generacional y a ese intento, ¿no?, de pensar que, esa convicción de pensar que uno está pensando cosas que no se pensaron anteriormente. Conviene siempre volver a la historia en ese sentido. En el sentido de que la recuperación de la tradición puede ser un gesto revolucionario también. Bueno, quisiera leer la contratapa y hacer una única pregunta para situar un problema y que después podamos conversar. Para nosotros, de lo que se trataba en este libro, al igual que los otros libros de la editorial, que es una editorial que pretende instaurar una contracultura en salud mental, tenía que ver con hacer una reapropiación generacional del libro en nuestros términos y en nuestra clave, y para nosotros la instancia de la escritura de las contratapas es un momento artístico e ideológico muy importante. Dedicamos mucho tiempo a ese trabajo, así que quisiera leer la contratapa porque creo que resume un poco mejor el espíritu de esta reedición, y dice así:
Leíste este libro de prestado en un PDF ilegible, en fotocopias amarillentas y subrayadas. Hiciste lo imposible para evitar robártelo de una biblioteca ajena. Viste a las mejores mentes de tu generación leer crítica de la razón psiquiátrica con el filo invertido, con los ojos absortos y desorientados. Maníacos, temblorosos, histéricos y descreídos, leímos a Emiliano Galende buscando una pregunta intempestiva. Crítica de la razón psiquiátrica es un clásico, un archivo de futuros perdidos. Existe un erotismo muy especial en este tipo de libros. Hay libros compañeros que contienen un kit de estrategias existenciales y están habitados por paisajes sensitivos que abren posibilidades de cambio. Se trata de libros experiencia, formas de vida que crean lenguajes y lenguajes que crean formas de vida. Crítica de la razón psiquiátrica es una fábula que se viene transmitiendo de generación en generación. El narrador es aquel que mantiene viva una memoria de los cuerpos. Una memoria de los cuerpos. Al prolongar la tradición de los oprimidos, convierte la historicidad en un repertorio de saberes y resistencias. Es una figura capaz de propagar pasiones, razones y acciones que redistribuyen el campo de lo posible y lo imposible. Emiliano Galende es un narrador, un traductor, un intercesor generacional. Bueno, así culmina la contratapa. Quisiera hacer una observación en relación a las razones de la inversión del subtítulo. Una de las tesis fuertes, a nuestro entender, del libro y la razón de la contundencia que imaginamos tuvo en aquel entonces, nosotros éramos muy chicos, tiene que ver con situar muy bien el desplazamiento o el relevamiento del campo autónomo de la psiquiatría clásica, con la violación de derechos humanos y la violación de las personas vulnerables y vulneradas en estados de reclusión, y ese relevamiento por el campo de la salud mental, ¿no? En ese movimiento, una de las tesis o de las hipótesis fuertes del libro es que el psicoanálisis ocupó en ese movimiento un lugar muy importante, ¿no? En términos que cabría llamar humanísticos, ¿no? Ese problema es otro problema que quizás podamos retomar. Hacer una reapropiación generacional de este libro, así lo entiendo yo en estos términos, tendría que ver, en otras cosas, con preguntarse, a la altura de las circunstancias hoy, si el psicoanálisis todavía ocupa ese lugar o si más bien en los términos de no solo su institucionalización, sino más bien en los términos de su corporativización creciente en las instituciones, sigue ocupando ese lugar o más bien ocupa, la homologación es un poco violenta, el lugar que discursivamente ha ocupado la psiquiatría en aquel entonces y funciona más bien adentro del campo como un dique que impide que las cosas se muevan. Bueno, ese me parece un problema central que nos toca hacer al modo de un relevamiento para pensar un diagnóstico. Y bueno, eso es lo que quería en principio plantear. Le cedo la palabra quizás a, no sé si Emiliano, alguno de los dos Emilianos, al que sabe. y empezamos a conversar. Quizás, Emiliano, quisieras tomar la palabra y nos vamos relevando. A mí con la editorial me ha pasado, porque hace unos años también, bastante después de este libro, escribí otro que yo titulé La ilusión de no ser. Era un título un poco enigmático, pero apuntaba muy centralmente al cambio cultural que estaba ocurriendo y que tenía su repercusión en medicina. La editorial lo llamó Psicofármaco y Salud Mental. No tenía mucho que ver con lo que... pero en esta vez hubo más rigor. Usted titularlo como que fuera para una crítica de la razón psiquiátrica fue el título original que yo planteé. Pero claro, la editorial siempre, Paidós planteaba, bueno, con Paidós yo me disgusté a raíz de eso, porque fue, siempre quería cambiar, nunca me cuestionaron ni el estilo, ni la escritura, siempre fue el título del tema. Porque ellos, claro, tienen un pensamiento respecto de la venta, y yo tengo un pensamiento respecto de lo que quiero transmitir. Cuando vos me propusiste una reedición, yo, bueno, te dije que tenía dudas, porque eran 30 y pico de años después, pero volví a mirarlo el libro cuando me mandaste las pruebas, y es cierto que hay una cantidad de cosas que siguen estando presentes, ¿no?
lo cual no sé si muestra un fracaso en el libro, si no haber logrado influir en un cambio, o si realmente hay cuestiones en salud mental que parecen muy, muy difíciles de modificar. Y justamente yo creo que, si recién hablábamos, el libro plantea un poco muchas de las experiencias que se están produciendo nuevas. Hoy hay una dominancia, digamos así, de un modelo de atención que pone más énfasis en la familia, en las personas. Ya prácticamente los hospitales tradicionales que todavía nosotros tenemos están dejando de existir. En Europa no existen. Pero hay algo en la cabeza de los psiquiatras y los psicólogos que resiste bastante encontrar ese lugar de la igualdad y un diálogo que lleve a una posibilidad de, junto con el paciente y analista o terapeuta, logren no solo producir un entendimiento de lo que está pasando con el sufrimiento, con el dolor, sino también abrir posibilidades, ¿no? Que siempre tienen que ser posibilidades creativas para generarse una conciencia diferente, una perspectiva diferente que pueda alimentar un proyecto de vida diferente. Para mí una terapia significa no solo construir una verdad acerca de uno mismo. Los que han pasado por análisis, no creo que todos los analistas coincidan con esta idea, pero para mí lo central ha sido siempre, llevo más de 50 años de consultorio, es que la verdad sobre sí mismo tiene un efecto en la capacidad de amar, en la alegría, en la satisfacción, en encontrar formas que se saquen de la queja y del dolor para encontrar formas de satisfacción y felicidad. Sigo creyendo en eso y sigo creyendo que lo que ha sido todos estos 50 años, lo que me interesó siempre por eso el título que puso Paidós, es que los psicoanalistas tenemos que ser uno de los motores importantes en el cambio en salud mental. Para mí, Freud y el psicoanálisis, me limito a Freud y al psicoanálisis, no incluyo mucho todo lo que fue ocurriendo después con el psicoanálisis, han sido la exploración más rigurosa de la subjetividad que hemos tenido en el siglo XX. Y ha sido lo más riguroso que uno puede entender de lo que es el psiquismo humano y casi final más allá de la pulsión, cuando Freud plantea esta especie de una idea muy espinociana, por otro lado, entre las pulsiones de vida, ¿no? Aquello que nos lleva vía erotismo, nos lleva a la ternura, al amor, al cariño, a la relación con los otros, a la formación, digamos así, de colectivos, y lo que nos ataca desde el otro lado como pulsión de muerte, que es la ambición, la melancolía, lo que Spinoza llamó las pasiones tristes, eso que de algún modo nos descoloca siempre, ¿no? Uno podría tener una radiografía hoy actual, y eso me hizo pensar que el libro tiene alguna actualidad. Una radiografía actual confirma mucho esta tesis. No todas las personas buscan el amor, la felicidad, la satisfacción. La pulsión de muerte tiene una función en la vida y hay momentos históricos donde se potencia. Y entonces, aquello que es pacífico, la integración social y la igualdad, acabo de comentarlo, han sido los dos elementos de pacificación humana. Sociedades justas, de iguales, integradas, forman una sociedad pacífica. Todo lo que significa, de algún modo, la desigualdad, la violencia, la mentira, genera, como en los vínculos personales, genera también en los vínculos sociales un crecimiento de la violencia. La mentira en sí misma ya es una violencia, y uno lo siente cuando a uno le mienten. Cuando eso se da a nivel social, tiene efectos muy destructivos sobre los vínculos humanos. En ese sentido, yo sigo apostando a lo que aposté hace 30 años con este libro. Seguí escribiendo, hubo 11 libros después de pero sigo apostando a que es posible una sociedad más pacífica, más integrada, más de iguales.
y que el psicoanálisis juega un papel importante en eso. Me parece que esto que yo llamo, Freud lo llamó la construcción de la verdad, uno de los últimos libros. Yo creo que la construcción de una verdad acerca de uno mismo es como una limpieza del alma, ¿no? Permite que uno tenga una imagen un poco más transparente de qué es uno mismo, ¿no? ¿Qué es uno mismo? Cuando escribí esto que llamé La ilusión de no ser, apuntaba a eso. ¿Cuántos giros en la sociedad llevaron a muchas personas a querer ser algo que no son, ¿no? Y ahí empieza un recorrido que sí puede estar haciendo sintomáticamente una neurosis o depresión o manía, pero no importa eso, ¿no? Lo que hay es una especie de ruina de la felicidad de la vida, porque no puede haber satisfacción y felicidad si no hay una especie de sinceridad verdadera con lo que uno mismo es, ¿no? Si uno termina ocultando, poniendo en la sombra las cosas de uno mismo, la verdad que está anulando la capacidad de lograr algún grado de satisfacción y felicidad. Así como último, bueno, creo que sí, tiene vigencia el libro, valió la pena publicarlo. Sí, claro. Me parece que para quienes no lo han leído, transmite algo de esto. No, yo diría que los objetivos que tenían un poco planteados en el libro no son los que se están cumpliendo. Hay muchas cosas que sí. Hay muchas cosas que han ido cambiando. Ya no estamos en el pleno de la autoridad manicomial. Eso está cada vez más desgastado y se va modificando. Pero tampoco estamos en una sociedad más integrada y más solidaria que pueda preservar y cuidar de la salud mental de sus habitantes, ¿no? Bien. Te devuelvo. Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer estar al lado de Emiliano. Yo estudié filosofía y me dedico al activismo, así que lo que vaya a decir quizás se atribuya a la deformidad que eso implica. Te quiero hacer dos preguntas, o una pregunta que implica dos. Estamos a 3 días de un 24 de marzo. Hoy no sé si vieron que Hijos hizo una declaración, una información muy importante respecto a la persecución y el abuso de una compañera. En el libro de Emiliano, entre tantas otras cosas, entre esas cosas hay una larga historia de movimientos sociales y de transformación social en salud mental a nivel internacional, desde la reforma democrática psiquiátrica en Italia y Basaglia hasta la antipsiquiatría, etc. Ese archivo es fundamental. En un momento vos, Emiliano, narrás una escena, un concepto que a mí me impresionó mucho, que es respecto a la dictadura en Argentina. Emiliano dice dos cosas, a ver si te entiendo bien. La primera de ellas es quizás más conocida por todos nosotros, que es que la dictadura vino a borrar todas aquellas prácticas de transformación social que la precedían. Y no solo a borrar, a desaparecer, etcétera, sino que en el campo de la salud mental tuvo la violencia de desaparecer, secuestrar y eliminar una serie de prácticas de transformación contraculturales en el campo de la salud mental. Eso creo que esa historia más o menos la conocemos todos. Pero Emiliano dice algo mucho más puntilloso, que es durante la dictadura, cuando lo psicológico, dice Emiliano, lo terapéutico, empieza a ocupar un lugar central en nuestras sociedades. Lo cito casi de memoria. Emiliano dice algo así: es a raíz de la dictadura que las clases medias urbanas empiezan a ver el tratamiento individual de sus pasiones, de sus malestares, etc., como una posibilidad de tramitar sus angustias. Dicho de otros términos, dado que ya no podemos transformar el mundo, nos transformamos a nosotros mismos. Esa instalación de una cultura terapéutica que tiende a privatizar de alguna forma el malestar, etc., se instala durante la dictadura. ¿Entiendo bien? Me interesa ese diagnóstico, por un lado, que comentes, porque hoy tenemos un estallido de terapias de todo tipo, no solo el psicoanálisis, autoayuda, etc. Cada vez está más privatizado el malestar, pareciera. Esa es la primera cuestión. Y la segunda tiene que ver con un balance que hace Emiliano, entiendo yo, de
El movimiento de la antipsiquiatría italiana, con Basaglia a la cabeza, donde Emiliano dice lo siguiente: la dicotomía que se le presentaba a Basaglia era, por un lado, entre la psiquiatrización de la vida y la politización de la enfermedad mental, o de los trastornos mentales, o del malestar subjetivo. ¿Se entiende, no, eso? Yo te quiero preguntar, Emiliano, ahí, vos decís, Basaglia logra dialectizar y por lo tanto prestar una atención muy sutil a la atención del malestar subjetivo y no apresurarse a politizar la salud mental. ¿Cómo lees eso vos unos cuantos años luego? ¿Y cómo lees vos entonces ese problema entre privatizar el malestar y politizar la salud mental? ¿Qué podemos pensar hoy como politización del problema subjetivo o de los malestares subjetivos? ¿Se entiende la pregunta? No tengo demasiado presente cómo lo escribí entonces, pero... La idea sí que lo tengo muy presente. Pero sí, sin duda, después de la dictadura en Argentina empezamos a ver señales que también se habían dado en situaciones similares en Europa, que había crecido el individualismo, muchas personas se refugiaban sobre sí mismas y había pérdida de los criterios de solidaridad, de conjunto. Y en ese sentido sí, las terapias pasaron a tomar un lugar nuevo, ¿no? Y no siempre esto que yo digo que es un objetivo siempre de un análisis, que esta percepción de una verdad sobre sí mismo tiene que acompañarse de una capacidad de lazo social, tiene que acompañarse de recomponer, digamos, el vínculo con los demás, o sea, una recuperación de la capacidad de amar. Eso es lo que el individualismo suprime. Lo que no percibe la gente con el individualismo es que ese camino se inicia con un repliegue sobre uno mismo. Uno empieza a dejar lo colectivo, a dejar las cosas, a mantener la desigualdad. Y lo que va creciendo en la persona es la violencia, porque lo que se opone a eso es la frustración, la dificultad de la satisfacción, el impedimento a veces de encontrar satisfacción con la vida o con los otros, porque siempre dependemos. No hay placer que no nos vincule con otro. No hay un placer subjetivo dentro de un individuo aislado. Siempre eso va a depender del vínculo que tenemos con otros. Entonces, cuando eso se pierde, lo que crece es la violencia. Y nosotros estamos viendo una sociedad donde hay más gente enojada, violentada. La otra cosa que vos planteabas, la politización. Hubo un momento donde la politización abandonaba esa otra dimensión, es decir, darle una dimensión puramente política. Abandonaba que la cosa es persona por persona, que las herramientas nuestras no van más allá de lograr cambios las personas en esta dirección, en la dirección del lazo social, de la integración y de una conciencia de sí mismo más verdadera. La politización desubicó mucho y creo que los psicoanalistas que estaban saliendo en esa época del kleinianismo encontraron la pólvora lacaniana y en muchos consultorios de psicoanalistas creo que estalló algo nuevo. Era una sofisticación de la palabra que no llevaba a ningún lado. Entonces mi oposición a esa difusión de las terapias, me pareció que eran más terapias sofisticadas, apuradas, que no tocaban lo esencial de lo que las personas estábamos viviendo en la sociedad en que estamos viviendo, ¿no? Si los amigos y los compañeros de esa época la politización la entendíamos como abrir el análisis, de algún modo estar atento, ¿verdad?, a de qué manera la política facilitaba ese trabajo en el análisis. Por ejemplo, que en las asociaciones psicoanalíticas se pudiera hablar de la sociedad y la política como parte de lo que hacía la salud mental de las personas y el trabajo nuestro como psicoanalistas. No era la politización en ese otro sentido, ¿no?, que era pensar que se ejercía una función política en cada análisis particular, ¿no?
A mí me parece que muchas de estas cuestiones siguen estando abiertas, ¿no? Y que no está muy claro que hoy día yo tuve una particularidad. Yo nunca pertenecí totalmente a ninguna institución psicoanalítica. Siempre estuve en algún grupo de psicoanalistas, que es distinto. Nosotros tuvimos me acuerdo, Rafael Paz, con varios de los amigos, Valentín Barbenby, por supuesto, que es el más antiguo de mis amigos y el más querido. Vivimos muchas cosas como grupo. Pero las instituciones psicoanalíticas tendían siempre a hacer una política de clausura. Era casi prohibido que se nombraran. ¿Qué era nombrar la política dentro de las instituciones? Hablar de las condiciones reales de existencia de las personas en un momento determinado. Eso es la política. La política es eso. Y las luchas de poder. Yo me acuerdo que en algún momento yo tenía una particularidad en esto, que estando fuera de las instituciones siempre me han invitado. Abdeva, que son la parte... APA me invitó, los lacanianos me han invitado a hablar. Pero me acuerdo en un planteo que todo vínculo social tiene 3 elementos que están bien explorados por el psicoanálisis. El vínculo es que lo que Freud llamó hay una libidinización del otro. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay un componente erótico transformado en ternura cuando uno construye una amistad o una relación. Y eso es parte de un análisis. Un análisis comienza por la transferencia. Si no hay transferencia, es difícil avanzar en un análisis. Segundo, que cuando uno quiere a otra persona, depende de esa persona. Entonces hay una restricción al narcisismo. ¿Bien? No se ama por narcisismo, porque el narcisismo tiende a volcarse más sobre uno mismo. Pero si uno quiere a alguien y lo quiere de verdad, tiene que aceptar la dependencia que ese amor le trae del otro. Y en tercer lugar, hay siempre una relación de poder. Porque la dependencia genera una problemática de poder. En cualquier pareja ustedes pueden ver estos 3 elementos siempre. Existe el amor, existe de algún modo la dependencia, y existen de algún modo los acuerdos de poder, ¿no? ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo? ¿Y cuánto es la autonomía que tolerás vos? Todo eso siempre. Eso es lo que el neoliberalismo y el individualismo neoliberal trató de destruir. Entonces empezamos a ver personas que no se arriesgan mucho a querer para no depender. Entonces el individualismo tiene esa cuestión, confunden libertad y autonomía, ¿no? Creen que por ser más libres son más autónomos y lo que son más solos. Hoy sí yo mencionaba el ejemplo de Japón, ¿no? En segundo, hay la idea de una independencia, algo así como si toman la libertad de ese lado. La libertad es la indiferencia frente a los otros. Indiferencia que hoy vimos claramente con el liberalismo hoy a través de Milei. Todo lo que le producen es indiferencia al otro, al dolor, al sufrimiento. Y el poder se transforma en algo que comienza siendo autoritarismo en el sentido de ejercer autoridad sobre el otro, y se termina muchas veces confundiendo la pasión sobre el otro con una posesión, un dominio sobre el otro. Lo que es totalitarismo, ¿no? Me parece que la cuestión entre los psicoanalistas siempre ha sido difícil bajar a este nivel de análisis. En ese sentido yo creo que también en el libro yo escribía esto como una queja, ¿no? De que el rechazo a la política era no entender que la política se juega también en el dominio de las personas. Y entonces forma parte de cualquier análisis, ¿no? No es la politización en el sentido de discutir política, sino de discutir la política en la vida de las personas. No sé si se entiende. Todos nosotros dependemos de la vida política. Todos dependemos de eso. Eso organiza nuestros modos de relación, ciertas maneras de ética y de moral con el otro. La postura de Freud sobre la verdad histórica que él señala,
es que no solo trae a la persona a un mayor entendimiento sobre sí mismo, sobre su vida misma, sino que genera una ética particular. Que es una ética, la verdad genera una ética particular. Y esa ética se tiene que trasladar al comportamiento práctico, al comportamiento real de las personas. No hay que pensar mucho que nosotros vivimos en una sociedad cada vez menos ética. Menos ética porque el individualismo genera que ya no hay una responsabilidad ética sobre el otro, ¿no? Pero bueno, hay que aceptar que se han hecho logros con salud mental. Creo que después de este libro se han hecho muchos avances. Fíjense que los avances de la reforma en salud mental fueron siempre bajo gobiernos democráticos. Basaglia le llamó a su movimiento psiquiatría democrática. En el caso de Francia, la reforma estuvo en manos del grupo de sector, que fue un grupo que estaba en el hospital, en el viejo manicomio Saint Albán. No sé quién comentaba hoy. Claro, porque tuve la oportunidad de conocerlo a Tosquel, que fue parte de la reforma. Era un español que se exilió en Francia cuando la guerra civil. Pero eso se formó un grupo que se llamaba un grupo Gebaldam. No más que si lo conté en este libro. Claro. Bueno, eran poetas, escritores. Estaba Tazara, que era un gran escritor. Y en ese grupo participó Lacan, que era joven, todavía no era psicoanalista. Y fue el grupo que fundó la psiquiatría de sector, que fue un llamado a juntarnos a lo colectivo, a introducir en el campo de la psiquiatría lo colectivo, ¿no? ¿Por qué vine a esto? Porque me parece que ha habido movimientos que han salido del autoritarismo psiquiátrico, pero en la vida social ha habido un crecimiento de un liberalismo que confunde bastante la libertad, entienden la libertad como la indiferencia por el otro, ¿no? En ese sentido digo que no vamos acompañados hoy en salud mental en estos avances, sino que estamos más bien como remontando dificultades que se ven en las personas, ¿bien? Cada vez hay personas más ambiciosas, menos solidarias, con menos capacidad de ternura y de amor y cada vez más dispuestas a los logros personales más que al logro colectivo, ¿no? Eso es innegable. Bueno, y ahora vamos a hacer un salto generacional, porque esta es una mesa intergeneracional y vamos a pedir a Paulo unos comentarios. Em que geração que eu já estou? Entendeu? De onde hablo? Não, queria agradecer uma vez mais a generosidade Alejandra, de toda a equipe, os trabalhos de Lanús, o doutorado, por estar aqui presente, por participar de todo este dia, assistir uma classe de Emiliano, a Magna foi para mim. Disse a ele que estava anotando tudo e roubando todas as ideias. Porque neste campo da luta política, este roubo é permitido. Para poder multiplicar e tudo. E dizer assim que está da importância de um livro que vem com o título de Crítica da Razão Psiquiátrica, que para mim eu vou tentar também, seguindo a linha, desenvolver a crítica da razão psi. Também psicossocial, psicoanalítica, psicológica, toda a redução do humano na ideia de mente que nós outros tanto criticamos com o positivismo, a divisão corpo e mente, como se houvesse um sofrimento solamente psíquico. E não adianta tentar novamente agrupar tudo, psicossocial, biológico, tudo, porque não é mais possível. Esta é a grande dificuldade. E penso que um livro, um aprofundamento na discussão da crítica epistemológica desse campo, como Emiliano definiu hoje o campo, a ideia para mim também muito importante de Bourdieu, a ideia de um conjunto de práticas sociais, dispositivos, instituições, conceitos, né, que produzem forma de relacionamento social, de lugares sociais, é muito importante.
e temos uma fundamentação, como o Emiliano tem, de poder aprofundizar a crítica epistemológica no campo psi. Porque está tudo se cambiando. Lá temos essa coisa de individualismo. Estava lembrando de Leon Hetzinger, Freud, o individualismo e os limites do individualismo burguês. E toda a crítica ao individualismo e tudo isso. Mas estamos vivendo um momento em que um capitalismo brutal esvazia, se entende também? Esvazia. Se torna vazio. Vazio não é vazio da carne, não. Estamos sem coisas internas. Sim, vazio. Vazio, mesmo vazio. Eu disse hoje que o ego. Estudei as instituições, os estados, as políticas e as pessoas. As pessoas não têm mais alma, espírito e desejo, têm transtorno. Né? Tudo se retraduz por uma ideia de transtorno que, curiosamente, a psiquiatria não define o que é. Né? Um desafio aí para os doutorandos, busca a definição de transtorno que tanto se utiliza na OMS. Há tantos milhões de pessoas com transtornos mentais, depressivos, isto, né? E que conceito é este? Me recordei, incluso, de Giovanni Berlinguer. Hoje estava ali mirando na revista uma homenagem a Giovanni Berlinguer, que escreveu um livro chamado La Enfermidade, La Malattia, em italiano, em que ele busca a definição de enfermidade no livro de medicina e não encontra. No livro de cardiologia, diz: as enfermidades cardíacas se dividem em degenerativas, infecciosas. Mas onde está o conceito que permite saber que coisa se está dividindo, classificando, fazendo lá nosografia? Então, eu penso que hoje um desafio muito importante para nós outros que trabalhamos neste campo de la loucura, de las relações humanas, de la subjetividade, né, é exercitar uma possibilidade de uma crítica à patologização da vida. Não só do medicalização ou medicamentalização. Há o câmbio de aceder à vida um transtorno, da vida uma enfermidade. E os transtornos, as enfermidades, são próprias e necessárias da vida, né? Então, isto é, para mim, um grande desafio, porque há muitas iniciativas em políticas que se chama de desmanicomialização e tudo isso. Pero cerrar manicômios e abrir serviços com a mesma teoria de transtorno, com a mesma ideia de enfermidade, patologias e tudo mais. Isso é um grande desafio. E para isso é necessário termos outro contexto epistemológico, uma discussão sólida, robusta também. Robusta se entende muito bem. Então, e para isso, eu penso que é muito importante para esta luta contra a patologização, a redução da vida ao transtorno, que a psiquiatria que eu estava pensando quando Thomas Bauer estava dizendo aí de psicografia, como se disse, clássica. Foi clássica, né? O que é a psiquiatria clássica? É convencional? É a psiquiatria de mercado? Né? Que psiquiatria é essa que cambia tudo por enfermidade e que reduz a experiência humana a um problema, um transtorno de neurotransmissores, né? Não há desemprego, desocupação. Emiliano falava hoje de fracassos emocionais, fracassos... Não, tudo se trata de um problema de recaptação de serotonina em nível das sinapses. Pronto. Aí são problemas individuais. Eu não tenho capacidade de recaptar a minha serotonina. Eu necessito de uma receita, de uma medicina, de uma pastilha que vai lá e recapta a minha felicidade. Então, esse é um problema. O conceito de saúde mental, para mim, hoje, é um forte dispositivo de patologização. Seria o transtorno mental, ao contrário, pero que se habla em saúde mental, se está falando, ou não, diretamente, explicitamente, de transtorno mental. Então, é um desafio como superarmos esse processo de patologização, de redução da vida a esta
teoria mercadológica, né? Sabemos o quanto que o chamado neoliberalismo, uns já falam de neuroliberalismo, de hiperliberalismo, de hipercapitalismo, capitalismo brutal, está reduzindo a vida à enfermidade, despolitiza os movimentos sociais, descontextualiza, descoletiviza, utilizando hoje, falávamos, Emiliano conheceu a François Tosquelles, né? E falando de Tosquelles chamou tua experiência de coletivo terapêutico. Depois foram o de Maison e o Reuchlin que chamaram de psicoterapia institucional. Era coletivo nessa ideia de algo que se movimenta em processo de relações intersubjetivas e que produzem a possibilidade de convivência com a diferença, com a diversidade. Então, este modelo introduzido por la psiquiatria, hoje, muito claramente, como uma estratégia de mercado, despolitiza as experiências, descontextualiza, dessocializa, descoletiviza e los põe em los sujeitos ou los cuerpos que sofrem, que são no transtorno. E, ademais de sacar os problemas políticos, sociais, coletivos de um contexto social e responsabilizando os indivíduos, los vende pastillas. Los hace também consumidor de pastillas. Então, eu estava recordando agora assim, a vida não cabe um diagnóstico, nós outros queremos cambiar o mundo e não necessitamos de uma pastilha para suportá-lo. Bien, gracias. Gracias, Paulo. La idea era de que esto se construyera en un diálogo generacional. Paulo preguntaba en qué generación está él, está en la de los maestros, básicamente está en la de nuestros maestros, pero a nosotros nos parecía que escucharlos, a Tomás Pal y a Emiliano Esposto, que yo hice un lapsus que le dije Luciano porque es el hijo de Emiliano, digamos, se llama Luciano, y me parece que hay como una cuestión vinculada a la interpelación generacional que hacen que a nosotros nos parece como muy, muy interesante para abrir un modo de pensar y de discutir y de interpelar a Emiliano. Así que le cedemos la palabra para que podamos seguir teniendo esta conversación. Emiliano le hace una pregunta, ¿sí? Creo que va para los tres que se representaron como parte de la generación de los maestros. Vos no te corras tampoco. No. Me parece que recién Paulo tocaba una tecla que a mí me interesa, que es el proceso de psiquiatrización, de psicologización de la vida y de la transformación de ella en una enfermedad, un trastorno que responsabiliza a los individuos e invisibiliza las estructuras de opresión. En el libro de Emiliano aparece una larga historia, como decía, de movimientos sociales, la mayoría de ellos protagonizados por profesionales de la salud mental, Tosquelles, Basaglia, etc. Sorprendentemente, no aparecen, al menos con la centralidad, la larga historia de colectivos de usuarios o de expacientes o de lo que hoy llamamos orgullo loco, por ejemplo. Me parece que está bien, no es un problema del libro, y quiero plantearlo como una conversación, es qué lugar en las problemáticas de salud mental para la larga historia de colectivos autoorganizados por personas protagonistas del malestar subjetivo. Y ahí cómo pensamos la relación entre discursos críticos profesionales de la salud mental y discursos críticos de usuarios de la salud mental, donde no siempre hay una conciliación, sino donde quizás haya conflictos, y que justamente plantean cuestiones que iban en dirección a la que traía Paulo, que es la despatologización de la locura, la despatologización de los malestares subjetivos. Entonces la pregunta es muy concreta, es ¿cómo podemos pensar, quizás Paulo, quizás Emiliano, quizás Ale, la relación entre movimientos sociales críticos en salud mental protagonizados por profesionales y protagonizados por exusuarios, pacientes, protagonistas del malestar? Sostenemos esta pregunta y no sé si quieren agregar alguna otra pregunta o comentario más. Cuando escribiste el libro, cuando escribiste la crítica, era 1990, estábamos en los albores del neoliberalismo más acérrimo. Desde entonces, bueno, pasaron varias etapas y ahora estamos en otra etapa muy dura.
¿cómo pensás que tendría que reformularse el psicoanálisis frente a todo esto? ¿Cómo tendría que pararse? ¿Cómo tendría que hacer? Pero más allá de la inserción que pueda tener en lo asistencial, existe una cuestión de costos que muchas veces es bastante difícil de afrontar. Entonces creo que se juntan esas dos cosas. Por una, el malestar social, que en este momento todo este panorama que se pintaba en el 90 se recrudeció completamente, y al mismo tiempo ante la necesidad, ¿no?, de un psicoanálisis, hay mucha gente que en este momento no está pudiendo acceder. Es complicado. El psicoanálisis no es la aplicación de una teoría. Empecemos por ahí. Es la construcción de un vínculo humano entre dos personas que se proponen profundizar en una historia, construyendo la verdad acerca de la vida de esa persona, en una transferencia que implica un vínculo de ternura, porque la transferencia es un vínculo emocional de una pulsión sublimada, digamos. Y entonces cada análisis es un caso por caso del paciente y caso por caso del analista. Los analistas no se incluyen a veces en que también son caso por caso. ¿Qué quiere decir? Que no todos los psicoanalistas son iguales, por más que pertenezcan a la misma escuela o al mismo... Es una relación humana. Entonces, sí, hay analistas que abren la perspectiva de ver y están atentos a cuánto la situación social o el comportamiento social del paciente, cuánto tiene que ver con su historia o su neurosis, digamos, y trabajan en esos temas como parte del análisis. Y otros analistas que son conservadores, reaccionarios, más individualistas, que seguramente no les interesa el tema. Entonces yo creo que los análisis hay que pensarlos así. Más allá entiendo la cuestión de la accesibilidad que puede tener una terapia analítica para la gente, tampoco me parece que sea el único recurso para encontrar formas de verdad y satisfacción con la vida. Hay otras. Cualquier colectivo social, a veces, antes de que existiera el psicoanálisis, muchas de las personas se reunían en un bar con el amigo para hablar de su fracaso en el matrimonio. Y encontraron un terapeuta más barato tomando café y tramitábamos. Los filósofos cumplieron esa función mucho tiempo. Ya no los últimos, a partir de la modernidad. Claro. Pero quería decir algo también con lo que dijo antes Paul. Hay una frase de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dice, si uno va a mirar en un diccionario qué significa la risa, va a encontrar una respuesta que dice es la contracción de los músculos, contracción tónica de los músculos de la cara. Ahora, para nosotros la risa es otra cosa. La risa es el gesto más empático, porque no nos reímos solos, nos reímos siempre en relación con algo que nos crea satisfacción, ¿no? Bueno, ese es todo el problema de la presencia de las neurociencias en los psicofármacos. Los psicofármacos creen que hay que modificar esos síntomas a través de modificar algo. Hacen lo mismo que como esto de la risa, como pura contractura de los músculos, porque modifican afectos y modifican respuestas emocionales, pero ignoran totalmente la significación que esos síntomas tienen en la vida de las personas, ¿no? Yo cada vez más creo que los psicoanalistas han pasado. Yo empecé un poco en el psicoanálisis en una época kleiniana. La verdad que salvo Winnicott, que era un hombre de una razonabilidad extrema y de mucha inteligencia, uno escuchaba cosas muy raras dentro del psicoanálisis kleiniano. Después vino una etapa, muchos no dejaron nunca de ser freudianos. Freud tenía una actitud racional mucho más clara y simple, ¿no? Y entendía cosas que no se destacó mucho después en las instituciones psicoanalíticas. Que era el valor del vínculo psicoanalítico mismo, ¿no? Muchas veces se ignoró que Freud dijo que la transferencia era transferencia no solo del paciente hacia uno, sino la transferencia recíproca del analista sobre el paciente.
Yo me acuerdo que en Napa no se hablaba de esa transferencia recíproca. Me parece que no se tuvo muy en cuenta de que cuánto pesa la persona misma del analista en el desarrollo de un análisis, ¿no? Y ahí, creo que hoy día los análisis que yo escucho así un poco de costado, porque no estoy en ninguna institución total, sí con un compañero, el análisis se ha transformado en algo más intelectual para muchos psicoanalistas. Están más preocupados porque si algo la teoría tiene que ver. Después, cuando están en la situación propia de una sesión, bueno, hacen lo que puedan, ¿no? Yo siempre me pareció que hay muchos analistas que tienen erudición teórica, pero que no son buenos analistas porque no tienen capacidad de construir una transferencia recíproca, ¿no? Pero a mí yo he trabajado mucho en la idea de que el psicoanálisis tiene que ser uno de los pilares que pueda profundizar en la construcción de una salud mental comunitaria, pero más pensando en esta idea de construir un vínculo humano que tenga como función, digamos, que las personas puedan tener un mayor entendimiento y una mayor verdad sobre su vida, porque creo que ese es el núcleo terapéutico. Y que es eso lo que puede ayudar a una persona a aliviar de los síntomas, de cualquiera de estos síntomas de la sensibilidad, que son los que expresan el malestar psíquico, ¿no? Hay una... puedo contar... cuando poco después, o en la época del libro, yo tuve una invitación. Yo en esa época trabajaba bastante, enero y febrero estaba en Europa. Tuve una invitación de la Municipalidad de Venecia, mediada por un amigo que ya murió, que era Armando Bauleo. Armando Bauleo te debe sonar. Armando Bauleo era un tipo muy simpático y compañero y se exilió en esos años de la dictadura en Venecia. Estuvo, no todo el tiempo, pero estuvo allí mucho tiempo. Con Armando me armó, éramos amigos acá, una visita a Venecia y la municipalidad me invitó a dar un curso para la gente que estaban haciendo todo este proceso de cambio con Basaglia en los servicios y era para impulsar una revisión de lo que ellos llamaban una psicoterapia familiar. Y ahí junto con eso conocí a Basaglia y a Franca, a la mujer de Franco y Franca Basaglia. Y vivían en un palacete hermoso sobre el canal. Yo estuve 2 meses ahí en Venecia. Y yo me acuerdo, Basaglia era un hombre complicado en lo personal, ¿no? Bastante complicado. Pero Franca era una mujer mucho más... Y Franca era senadora en esa época, era mucho más agradable. Claro, y estaba Armando Bauleo, que tenía una capacidad de humor enorme. Esa cena que tuvimos ahí, sin Armando hubiera sido un desastre. Pero, por ejemplo, Basaglia a mí me sorprendió. Él pensaba que su antipsiquiatría consistía más bien en la idea de disolución. Me decía, hay que derribar todo el edificio, de la psiquiatría. Yo le decía, bueno, pero hay gente que la pasa mal, que tiene sufrimiento, hay que ayudarlo, hay que acompañarlo. ¿Cómo? No. La idea de Basaglia es que no había un espacio terapéutico, digamos. Que lo que había que hacer era como destruir, era el único horizonte que él tenía era como destruir un poco el edificio que había construido la psiquiatría como un edificio autoritario, ¿no? Hubo muchos movimientos, en el libro algo de Basaglia digo algo, pero hubo muchos movimientos, por ejemplo, el grupo que en Finlandia, que también me tocó conocerlo cuando empezamos con la idea de la red Maristán. Finlandia es un país muy pequeño y tuvieron una idea notable, dieron vuelta tienen alrededor de 10 a 11 millones de habitantes, ¿no? Un país pequeño, muy frío. Dieron una vuelta. Cuando hay algún problema, la familia pide asistencia
Ahora se lo conoce como modelo finlandés. Y entonces más gente del equipo se reúne con la persona afectada, sobre todo con trastornos graves, ¿no? Y la persona afectada y con la familia. Y llaman también si hay amigos o vínculos del paciente. Y hacen una asamblea. Eso me acuerdo porque a Basaglia le gustaba mucho la idea esa de la asamblea, ¿no? Y en esa asamblea discuten qué ha pasado con el paciente, qué pasó, por qué le pasa lo que le pasa. Discuten y tienen reuniones muy seguidas, ¿no? Y hasta que diseñan una estrategia de atención. A veces incluyen psicofármacos, si hacen falta, pero con la autorización del paciente y con consenso general del grupo. Bueno, el modelo finlandés se mantiene así. Tienen un solo hospital de crisis con 10 camas para todo el país. 10 camas. Y eso funciona. Otro español, Jambina, que trabaja en un servicio en una provincia de España, postuló esto que llama tratamiento asertivo comunitario, que acá no se lo habla mucho, se ha extendido bastante en Europa, que es invertir la situación. Cuando la piden por un paciente, generalmente con trastornos más o menos graves, ¿no? El servicio también va a domicilio. E instalan un tratamiento dentro del domicilio con la familia. Y todo el proceso, el paciente puede también ir a algún centro de rehabilitación, que son centros de día, donde tienen actividades colectivas. Pero, por ejemplo, están obteniendo resultados. Ha desaparecido el problema de la crisis psicótica como momento de emergencia de internación en crisis. No. La crisis está en la familia y van y atienden ese problema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que están surgiendo alternativas de otro tipo para la atención. Y ahí es donde se produce esto que yo insisto, la posibilidad de generar cierta transparencia sobre la vida y lo que le ha pasado a esa persona, tramitarlo colectivamente y ver cuáles son las alternativas para que esa persona pueda encontrar, digamos, cierta capacidad de poder integrarse socialmente, porque todos los trastornos, desde los neuróticos a los más graves, lo que lastiman mucho es el lazo social. Una persona deprimida pierde las ganas de encontrarse con otro, ¿no? Una persona, en general, el conjunto de las neurosis siempre producen cierto aislamiento, cierto alejamiento, daño. No hablemos de la psicosis que, como Freud definió, es una ruptura total con el mundo social, con el mundo, con nosotros, ¿no? Entonces, todas estas experiencias de tratar de construir, resolver terapéuticamente, es creando cierta forma de colectividad, que es la forma de vida humana, que es forma de vida colectiva. No existe una vida humana en soledad. Esto que comentábamos hoy de Japón son anomalías, son patologías sociales en el sentido de que son sociedades que no pueden lograr un cierto grado de satisfacción de la vida social, ¿no? Bueno, en principio agradecerles a Tomás y Emiliano por esta reedición del libro, porque era cierto que era imposible conseguirlo y ahora tenemos la posibilidad de leerlo en una edición hermosísima y acompañar a Coloquio de Perros, que la verdad que nos sorprende con la edición de un montón de libros que son muy interesantes. Agradecerle a Paulo, digamos, la generosidad con la cual, digamos, nos está acompañando en este seminario. Y a mí me parece que transitar un doctorado tiene que ver con la construcción de una pregunta, ¿no? Quizás este es el momento como para repensar las preguntas adecuadas o repensar en este contexto tan difícil en el que estamos en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y creo que nos trajeron los tres como muchas preguntas que resitúan a repensar el libro de Emiliano en otra clave. Hubo una última pregunta que hizo Emiliano que me pareció interesante y creo que
la dejaría, porque si justamente me parece que lo importante es que este libro nos abra preguntas, que no saturemos con respuestas rápidamente, sino que nos tomemos el tiempo para dialogar con Emiliano a través del libro, porque bueno, este seminario lo tenemos, pero uno sigue hablando cuando lee los libros con las personas y dialogar, y me parece que esta es una pregunta central, la que hizo Emiliano, y creo que es una pregunta que nos tiene que acompañar en este proceso de año y medio casi que vamos a transitar. Por eso agradecerles un montón, agradecerle a Emiliano por el seminario, agradecerle por este primer espacio de presentación de libros del doctorado. Emiliano sigue creando espacios nuevos, ¿no? Porque creó el doctorado, creó la maestría, después se creó la especialización, creó el Centro de Salud Mental Comunitaria, ahora abre este espacio de construcción y presentación de libros, así que siempre estamos como más que agradecidas y agradecidos, y creo que se merecen todos y todas un hermoso aplauso. Así que muchas, muchas gracias por esto.